iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 21 de octubre del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, es de 22 grados centígrados, con bastante calorcito, aunque a lo lejos se ve las nubes que a lo mejor viene un poquitín de lluvia más tarde, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Antes de iniciar, amigos y amigas, les ofrecemos por parte de todo el personal de GB Radio una muy atenta disculpa por culpa de nosotros, no es culpa de nadie, es culpa de nosotros, hay que saber aceptarla. Tuvimos problemas al hacer peticiones a Telmex, nos desconfiguraron el sistema y no pudimos salir al aire gran parte de la semana pasada. Mil disculpas. A partir del día de hoy ya se normalizó la programación. Insisto y reitero, esta vez fue por culpa de nosotros, por haber creído en Telmex, pero al fin y al cabo, culpa de nosotros. Pues amigos y amigas, muchos temas el día de hoy. Voy a comenzar por uno, no quería yo comenzar por este, pero aprovechando que el día de hoy en la mañana estuvieron con nosotros la Fundación Nunca Dejes de Volar, que son pacientes con cáncer. Pacientes con cáncer, en donde ya se ha hecho, vinieron hoy tres damas con cáncer de mama, a una de ellas ya le habían hecho una mastectomía radical en ambos senos, y las otras dos les habían hecho una mastectomía parcial, pero que una de ellas también la próxima semana, en los próximos días, iban a terminar de hacerle la mastectomía radical a la señora María del Carmen Rueda. Pues, y viendo en Animal Político un reportaje que le hicieron al secretario de Salud, dice: medicamentos garantizados y contratación de personal, las prioridades del Plan Nacional de Salud. Pues la señora María del Carmen Rueda nos hizo la petición. Allá la están viendo en el Hospital de la Mujer. No les dan medicinas. No les dan medicinas. Una mujer de 50 años, 3 hijos, la menor de 17 años, no le dan medicinas. La tienen que comprar. Tienen que comprar un medicamento que se llama Gocerilina o Soladex, pero que un tratamiento para un mes le cuesta 8,000 pesos. Y dice: pues yo quisiera, pero mi esposo es herrero. Aparte sus medicamentos para la diabetes, porque por desgracia también es diabética la señora, y si yo me gasto alrededor de 10,000 pesos al mes para no morirme de cáncer. Pero nos venden la idea barata. El titular de salud, señor Jorge Alcocer, señaló que con la nueva estrategia de distribución, los municipios más alejados no tendrán desabasto de medicinas. Pues habría que decirle al señor Jorge Alcocer que no es necesario que se vaya a los municipios más alejados, ¿eh? Estamos hablando de la capital del país, de la Ciudad de México. Y la señora María del Carmen Rueda no le dan el medicamento Gocerilina o Soladex. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos para el cáncer. Tenemos un conocido trasplantado de riñón y le tienen que dar inmunodepresores para que no rechace
el órgano recibido en el Seguro Social. ¿Y qué creen? Que tampoco le dan la medicina cara, le dan la medicina barata. Pues esa medicina que cuesta 2.500 o 3.000 pesos, no se la dan. Dice, pues el día menos pensado voy a necesitar ya diálisis. Sí, nada más que cada bolsa de diálisis le cuesta 250, 300 pesos. Y a lo mejor es una vez al día, a lo mejor es dos, a lo mejor es una vez a la semana, a lo mejor son dos. ¿Dónde está la hipocresía tan grande? No, medicamentos garantizados, la prioridad del Plan Nacional de Salud. Les ponen unos nombres rimbombantes. ¿Para qué? Para que las mujeres con cáncer de mama no tengan con qué hacer esos tratamientos, porque cuesta 8,000 pesos uno de esos medicamentos. Y su esposo es herrero. O comen o compran la medicina. Qué bajeza que nos estén diciendo que va a ser una nueva estrategia para la distribución en los municipios más alejados, no tengan desabasto de medicinas. Por favor, no sean hipócritas y falsos. Nada más revisen la Ciudad de México, cómo están trabajando oncología, el Instituto Nacional de Cancerología. Como nos estaban diciendo el presidente de esta fundación, nunca dejes de soñar a Salvador de Haro. Un bebé de meses con cáncer, 2 jóvenes, casi niños, ya les amputaron una piernita por cáncer. Y se llenan la boca nuestros políticos, y en este caso en particular el señor Jorge Alcocer, el titular de salud, diciendo que ya el Plan Nacional de Salud está perfecto, porque están viendo cómo van a hacer la distribución para los municipios más alejados. Si así están en la capital, no me quiero imaginar cómo están en los municipios más alejados. ¿O quién les está mintiendo? ¿O qué tan poca confianza nos tienen que dar las autoridades para que salgan en la conferencia matutina? Porque ahí salen todos, ¿no? A decir, no, medicamentos para todos, contratación de más personal. Y hay una señora, poquito más de 50 años, que dice, perdón, a lo mejor me voy. Y dijo a mi hija de 17 años. ¿Por qué? Porque no tenemos para comprar el medicamento. Como dice el señor presidente, es pueblo, No viven en Bosques de las Lomas, no. Es pueblo. Su esposo es herrero. La señora, al hacer el vaciamiento de los ganglios, perdió el movimiento de su brazo. Ya no puede cocinar, ya no puede hacer las labores de su casa, mucho menos trabajar. Es pueblo. Y a ese pueblo, al que se le puede mentir por desconocimiento, no tiene 8,000 pesos. ¿Y cuánta gente no tiene 8,000 pesos para comprar un solo fármaco y que le dura un mes? Y que le dicen, cómprelo. Y a su hermana, que también tuvo cáncer mamario, tuvo que comprar hasta la sutura para que la operaran. Amigos y amigas, si eso es no tener poca madre, ya no sé cómo se le llame. Compre las gotas del cirujano, compre los guantes, compre las gasas, compre la sutura, compre todo, porque si no, ¿qué cree? No lo podemos operar. Y eso no es una parte de la obligación del gobierno municipal, estatal y federal. El bienestar, como dice el señor presidente, del pueblo, porque al parecer el pueblo nada más es el 53%, porque los otros 47% son adversarios del señor presidente y son conservadores. Pero ese 53% que sí es pueblo, no tiene para comprar una medicina que cuesta 8,000 pesos y que le dicen en el hospital de la mujer, perdone usted, pues los medicamentos no los tenemos. Si se quiere usted salvar, cómprelo usted. Señor, mi economía no, o comen mis hijos, o comemos nosotros, o me compran una medicina a mí.
Bueno, pues total, somos muchos mexicanos, ¿no? Y que nos vengan con esas patanerías, medicamentos a diestra y siniestra, y todavía con el peor de los cinismos, que nos digan, que señaló que con la nueva estrategia de distribución, los municipios más alejados no tendrán desabasto de medicinas. Es decir, no sé qué municipio en la sierra estemos hablando, porque no estamos hablando que un municipio ya porque también es municipio, a lo mejor está muy alejado. El Hospital de la Mujer, si mal no recuerdo, está en qué, en Lindavista, por Lindavista, en la Miguel Hidalgo. A lo mejor en ese municipio tan alejado de la civilización no alcance la distribución de medicamentos para que la señora María del Carmen Rueda pueda seguir teniendo una calidad de vida adecuada. Se enfrenta nuevamente al cáncer, le salió cáncer en la otra mama, otro vaciamiento. La señora dice, pues lo voy a hacer, a ver si le vivo un poco más a mi hija de 17 años. Y alguien que conocemos muy cercano, pues a ver si no rechazo mi riñón, porque en el Seguro Social tampoco me dan inmunodepresores y cuesta 3,000 pesos. Y me quiero imaginar que ese municipio tan lejano en donde no hay, que es aquí en La Quebrada, ha de ser un municipio de Tlalnepantla perdido en algún paraje de nuestra hermosa república, ¿no? Tlalnepantla, un municipio pues, que apenas han de saber en dónde está, en donde también hay desabasto y en donde esa persona también es pueblo. Bueno, a lo mejor porque ya lo investigaron y es conservador, porque es priista, y es un conservador, un reaccionario, un fifí, un mal mexicano que no votó por el señor presidente. A lo mejor por eso no le dan el medicamento de un inmunodepresor, ¿no? No quise entrar en ese tema con la señora María del Carmen Rueda, porque a lo mejor había votado por el presidente López Obrador. A lo mejor era buen pueblo bueno. Pero ni pueblo bueno ni pueblo malo. Hay de dos sopas, fideos y jodeos. Y la de fideos se terminó. Pues hay que decirle eso a los pacientes, que ya suficiente tienen con o padecer cáncer mamario o tener un trasplante de riñón. A lo mejor ese no es el pueblo bueno que dice el señor presidente. Conservadores, han de ser conservadores, sobre todo el trasplante, porque el priista ha de ser conservador, reaccionario, fifí. Y la señora, pues esperando que salga bien de su nueva cirugía, y su hermana, en donde ya hicieron mastectomía radical, histerectomía, también le quitaron el útero, porque estaba minada de cáncer, tuvo que pagar hasta la sutura para ese pueblo bueno. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no tenía ni siquiera para suturas, no tenía para gasas. La última vez que compré gasas creo que cuesta 10 pesos el paquetito. No tiene. Pues que se apuren en vender el avión presidencial, ¿no? O que cobren la entrada a Los Pinos, alguna cuestión de esos de los conservadores traidores, ¿no? Pero aquí, hoy, en el programa de Corazón a Corazón, una fundación que se llama Nunca Dejes de Volar, apoyando hombres, mujeres, niños, adolescentes con cáncer, cuando debería de ser una preocupación del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal. No, mejor lo hace una fundación, les ayuda, les consigue algún fármaco, los lleva al hospital,
los regresa del hospital, cuando debería ser una obligación del gobierno federal, pero sale y se enjuagan la boca con que señalar que la nueva estrategia del Plan Nacional de Salud de la distribución son los municipios más alejados no tendrán desabasto de medicinas. Pues insisto, pues el municipio de Tlalnepantla ha de estar sumamente alejado y el municipio de Miguel Hidalgo está de estar todavía más lejos, mucho más lejos, porque tampoco le llegan ahí. ¿Ven? Ay, el Plan Nacional de Salud. 10 meses y no vemos la puerta de salida. Ya antes de irnos a nuestro primer corte, nada más que me digan aquí cómo le hago para quitar esto. Le voy a poner OK. Dice, no vamos a enfrentar hermanos con hermanos. El ejército es pueblo uniformado. A ver si le atinan a ver quién dijo esto. Y yo creo que a los malos los van a acusar con sus abuelitas, con sus mamás, para que les den un jalón de orejas y no los den de cenar un día a la semana, porque es pueblo malo. A la mejor también son conservadores. Pues aquí dice, a ver, me quiero imaginar que el 90% de nuestros radioescuchas saben de quién fue esta frase. No vamos a enfrentar hermanos con hermanos. El ejército es pueblo uniformado. De acuerdo. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, el mandatario aseguró que no somos dictadores, no somos tiranos, y refrendó que se va a respetar la vida de todos los seres humanos. ¿Y de los delincuentes? ¿Y aquellos que matan, que violan, que roban, que hacen destrozos? ¿Ese no es pueblo, señor presidente? Me quiero imaginar que con el hecho de haber nacido en México, es parte del pueblo mexicano. Y como en todas las sociedades, si que podemos hablar de las más civilizadas, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, que según las encuestas son los países más civilizados del mundo. Hay buenos y hay malos. Y los holandeses, pues, ese es el pueblo holandés. Entonces habrá pueblo bueno y pueblo malo. Pero aquí, como lo decíamos, al parecer el pueblo bueno es el 53%, que fueron los que votaron por el señor presidente. Y el pueblo malo somos reaccionarios, conservadores, fifís, que es el 47%, que no votaron por él, por cualquiera de las opciones, o que no votaron. Pero entonces, no somos dictadores, eso lo veremos en el 2024. No somos tiranos. Yo creo que el gobierno no debe ser tirano. El gobierno debe de ejercer el poder, punto. Y si se votó por alguien, es por inseguridad, por trabajo, por salud. Y si entonces el pueblo, de que me queda muy claro, de que por vocación son pocos los soldados que entran al ejército mexicano, sí, por vocación me quiero imaginar que no creo que superen ni siquiera el 20%. El otro 80%, perdón, pero es por necesidad. Si no hay otras fuentes de trabajo, y se las dan, como se dice, como el pueblo dice, a los guachos, que es un pueblo muy respetuoso, que siempre nos ha ocasionado mucho respeto. Y que hay que recordarle al señor presidente lo que decía en campaña, que él iba a sacar a los soldados de las calles y los iba a mandar al cuartel. Alguien le dijo que no era lo prudente, y ahorita ya se convirtió hasta en un guardia nacional. No es enfrentar a hermanos con hermanos. Yo conozco familias donde hay unos hermanitos que uno dice, ay,
pero ni en pintura. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero el decir, no voy a enfrentar hermanos con hermanos, pues si lo vemos desde el punto de vista religioso, pudiésemos decir que todos somos hermanos, de diferente madre, ¿no? De diferente padre. Pues si lo vemos desde el punto de vista religioso, no se va a confrontar entonces la seguridad en manos de quién va a quedar. Y lo dijo esto el señor presidente por el fiasco, ya no sé ni cómo llamarle, a la captura, entre comillas, y subrayado y pintado con rojo, de Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre Chapo Guzmán. Lo detienen en Culiacán, Sinaloa, van, lo rescatan y matan a 13. Los sicarios, sí, sicarios. Esos que fueron a rescatar a este personaje. Y no hubo el ejército, pues, ahora sí, como el chinito, milando, no hagan nada, suelten al hijo del Chapo para que no haya más sangre. A lo mejor porque yo soy un conservador reaccionario y fifí chayotero, pero se debió de haber, no se le debió haber solicitado, se le debió de haber requerido la renuncia inmediata del señor Durazo, de nuestro flamante secretario de Seguridad Pública Federal, porque fue a complementar una orden de aprehensión con fines de extradición del hijo del Chapo Guzmán. Con bonito nombre, Ovidio. Y mataron a 13 inocentes. Ni se prepararon para hacer no sé cómo se le pueda llamar, para capturar a alguien, un operativo bien planteado, un operativo en donde estuvieran patrullas por todas partes, helicópteros vigilando, todo perfectamente instrumentado, como fue con las 2 capturas del Chapo Guzmán. No hubo un herido. Punto. Y sobre todo en la primera. En la primera lo agarraron hasta acostadito. No hubo ningún herido. Fue un buen implemento para la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y aquí, pues al ahí te va. Como sea, 2 patrullas que iban. Todavía no hay un comunicado oficial de por qué iban y a cuántos iban. Mejor lo dijo el Washington Post, que la orden de aprehensión era para 2, porque nosotros todavía no sabemos. La eficacia de la prensa, de comunicación social de la Presidencia de la República, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, apenas son 5 días, tampoco hay que ser tan exagerados. 5 días todavía no nos pueden dar una explicación de por cuántos iban. El Washington Post el sábado publicó que iban por 2, no por 1. Estarían mejor informados que el señor presidente, ¿no? Pero no se les pidió la renuncia y al contrario, el día de hoy dio todo su apoyo a Alfonso Durazo, porque él dijo, déjenlo libre, no pasa nada. Bueno, sí pasó. 13 personas fallecidas. Y el ejército mirando, ¿por qué? Porque no puede disparar. Porque el ejército, que es su función, el salvaguardar a los mexicanos, no pueden disparar. ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos meses, en la nueva administración, que detienen a un grupo de soldados, les dan sus panazos, les ponen una madrina del tamaño del mundo, les quitan las armas y los soldados no pueden disparar? Yo les pregunto a los generales, y porque respeto demasiado al ejército mexicano,
¿qué pasó con los verdaderos militares? ¿Qué pasó con esos generales que a lo mejor muchos de ellos no tenían preparación, pero tenían un valor y daban la vida por su país? Y ahora que les den sopes, que les pateen, que les quiten sus armas, que les digan del huevo quién lo puso, pero que el pueblo bueno, los soldados, no pueden disparar. ¿En contra de quién? En contra de los delincuentes. Porque esos delincuentes tienen mamá y tienen abuela, y ya lo dijo el señor presidente, que las abuelitas les jalen las orejas a los mañosos, a aquellos güeyes que van, llegan y matan, a los güeyes que llegan y violan, a los güeyes que se meten en una casa y roban, a los güeyes que llegan y matan, que su abuelita les jale las orejas, porque madre no tienen. Y la autoridad brilla por su ausencia, que va a respetar las vidas. Pues hay que recordarle al señor presidente que en lo que va de su mandato van 29.629 personas muertas con violencia. Y no es por compararlo, pero el mismo señor presidente dice, es que me heredaron un cuchitril, me heredaron un asco. En el peor año del expresidente Peña Nieto fueron 6.250, 400 menos. En el peor año de la anterior administración. Ahorita llevamos 29.629 víctimas de homicidios con violencia. ¿Ve? Vamos requete bien. Feliz, feliz, feliz como una lombriz. ¿Ve? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia porque se está aplicando una política distinta. Vamos a ver, amigos y amigas, por favor, rectifíquenme. Yo soy muy torpe. Yo no estoy diciendo que haya actos de represión. Qué bueno que en el sexenio del presidente López Obrador no haya actos de represión, pero que sí haya actos de defensa a la ciudadanía. Entonces, ¿para qué queremos al ejército? Entonces, vamos a una cosa, que desarmen al ejército, les den una bonita resortera, pues para que se defiendan, ¿no? Una macana, no, porque eso ya puede ser represión. Una resortera, pero con gomitas de dulce. En lugar de piedras, con gomitas, para que no dañen. Y hay que preguntarle, no sé, voy a poner a 4 familiares de cada uno de estos 29.629 homicidios, que vendrían siendo algo así como 140 o 150.000 deudos. A ver si les parece que les maten, pero que le digan a la abuelita del homicida que le jale las orejas al mañoso, al homicida, al delincuente, que le jale duro las orejas, que lo deje sin cenar una semana, sin cenar, no, sin comer, sin cenar, es suficiente castigo. Ya lo digo, no va a pasar nada el 2 de octubre, porque ya le estoy diciendo a las abuelitas, jálenle las orejas a los muchachos. Pues su desmadre hicieron y deshicieron, y ni las abuelitas les jalaron las orejas, y las madres tampoco, porque tampoco tienen madre. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Hubieron detenidos? No hubieron detenidos. Aquí nos dicen cuántos homicidas de ese grupo delincuencial que fue a recuperar presuntamente a otro delincuente, Obdilio Guzmán López. ¿Y qué le van a decir a los familiares de esas 13 víctimas que estaban en el lugar equivocado y a la hora equivocada? Que salgan con pancartas para que les digan a las abuelitas de esos homicidas que les jalen las orejas. Así que no estamos hablando de represión, estamos hablando de combatir a la delincuencia. Cero represión, señor presidente, completamente de acuerdo con usted, pero tampoco que la violencia se apodere de las calles. ¿Por qué? Muy sencillo. Mañana detienen a otro capo de mediano pelo, que siempre van a tener a 20 o 30 o 40 sicarios a sus órdenes. Lo detienen así, una llamada, llegan los sicarios, recuperan a su líder
y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no quieren que haya violencia. La violencia ya está. Ahora es cómo combatir esa violencia. Violencia con violencia, estoy totalmente de acuerdo que no es la mejor forma. Pero violencia y levantar las manos y decir, me rindo, ¿esa es la mejor forma? Porque salió algo chusco. Que si eso fue el jueves de la semana pasada. Que si el viernes en Sinaloa hubiera habido elecciones para gobernador, un narco sería el gobernador. ¿Por qué? Porque van a mandar. Porque si no, secuestran a un grupo de personas, o el gobernador es gobernador, punto, se acabó. Y es más, ni le digan a mi abuelita porque ya no tengo ni abuela. Punto. Dice, bajo ninguna, repetir actos de represión en ninguna circunstancia porque se está aplicando una política distinta. No se puede enfrentar el mal con el mal. Entonces, ¿cómo? En una mesa redonda, llamen a los delincuentes, vamos a sentarnos, vamos a conversar, muchachos. Miren, eso está mal. No sean malos. No lo hagan. ¿Va? Sigan siendo pueblo bueno. Una equivocación. Pero yo sé que ustedes son pueblo. Eso es lo que se va a... Así se va a contraatacar a la delincuencia. Al parecer, eso es la técnica del señor presidente. Dice, mando un saludo respetuoso y un abrazo a todos los soldados de México que han sabido actuar con responsabilidad, dijo tras los hechos de Culiacán, Sinaloa, el presidente de la República. Que no los felicite, no les mande un abrazo. El ejército mexicano siempre se ha caracterizado por saber perfectamente obedecer las órdenes. El raso le dice que sí a su cabo, el cabo le dice que sí a su sargento, el sargento le dice que sí al subteniente, el subteniente al teniente, al capitán segundo, al capitán primero, al teniente coronel, al coronel y al general. Aquí en el ejército había un dicho, a lo mejor ya no lo hay. Aquí las órdenes se obedecen, no se objetan. A menos cuando a mí me tocó estar en el colegio militar, era lo que nos decían. Al parecer ahora les pueden decir, no quiero al ejército en las calles, que se vayan a los cuarteles, que fueron los que ocasionaron la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Han cometido sus errores, sí. Han cometido excesos el ejército, sí. Pero de ahí a que los agarren a golpes, a que les quiten las armas, a ir desarmados, no puede pasar eso. Acaban de matar a 2 o 3 soldados la semana pasada de Veracruz, originarios de Veracruz. Nadie fue del gobierno federal a dar las condolencias a la familia. Nadie. No dieron la vida por jugar fútbol, no dieron la vida por estar en una cantina, dieron la vida por México. Estaban patrullando, los emboscan, matan. ¿Qué va a pasar con esas viudas, con esos huérfanos, con esas madres, con esos padres? Nada. Bueno, si no se presenta nadie a un funeral de Estado cuando matan a una gobernadora, pues mucho menos cuando matan a un soldado. Dijo que nunca olvidará que los soldados son pueblo uniformado. Sí. Y el que vive en Santa Fe es pueblo. Y el que vive en Bosques de las Lomas es pueblo. Y el que vive en Ciudad de Nezahualcóyotl es pueblo. Y el que vivimos en Tepoztlán somos pueblo. Pueblos todos. Unos malos, otros buenos, pero todos somos pueblo. Pueblo más. Le faltó decir al presidente, el pueblo más fregado. El económicamente más pobre, sí, los soldados. Ahí sí no me queda mucha duda. Por necesidad. Porque no tienen dónde comer ni dónde darle de comer a sus hijos. Me meto el soldado
aunque sé que las cosas están patéticas, pero me voy a meter de su lado, porque de aquí comen mis hijos. Estoy seguro que están contentos porque antes les daban órdenes para reprimir al pueblo. Ahora el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente de México, o sea, yo, nunca les va a dar orden al ejército de reprimir al pueblo. No vamos a enfrentar a hermanos con hermanos, sostuvo. Amigos, amigas, los que rebasen los 50 años, a mí todavía me falta, sabrá que la última vez que hubo una represión del ejército fue el 2 de octubre del 68. ¿O es que vamos a querer siempre vivir en el pasado? Hay que vivir la actualidad, el hoy. Ya basta que, es que me heredaron, es que ayer, es que los conservadores, todo lo de ayer es malo. Hay que darle la vuelta a la página, ¿no? Hay que vivir el día de hoy. Y hay que ver hacia un futuro, no hacia un pasado. ¿Que fue malo el pasado en cuestión de poder? Sí, claro. Muy pocos aciertos y muchos desaciertos. Ahora quiero ver un acierto de esa administración. Porque es muy fácil decir las cosas. Hoy tuvimos aquí el testimonio de 3 mujeres con cáncer mamario y que no les dan la medicina. ¿Por qué? Porque no la hay. ¿Por qué? Porque cuesta 8,000 pesos. A lo mejor eso es el costo de la vida de una mujer del pueblo. Las mujeres violentadas, pues ahora a ver a dónde van, o se aguantan en las madrizas que les pongan, porque ya no hay casas de protección para mujeres violentadas. Las mujeres que por necesidad trabajan y que no tienen para una guardería particular, pues ahora a ver que las quede las abuelitas, porque ya para el señor presidente la solución de México son las abuelitas. Si no es para jalarle las orejas al chamaco malcriado, es para que le cuiden al chamaco. Tampoco van a ir. ¿Por qué? Porque me dejaron los conservadores, mis adversarios. Aquí no hay adversarios. Aquí hay 125 millones de hombres y mujeres que queremos salir adelante. Aquí no hay adversarios. Podemos o no compaginar con la idea de alguien. Pero entonces, amigas, entonces su esposo, su novio, es un adversario. Porque a lo mejor hay cosas que no piensa igual que usted. O usted, señor, entonces su señora es su adversaria. Porque tampoco piensan 100% como piensa usted. No es cierto. Y es el buscarle, yo iba a decir chichis a las culebras, pero no. Que es buscarle 3 pies al gato. Es buscarse enemigos. Aquí no hay enemigos. Aquí hay un pueblo ávido de fuentes de trabajo, de seguridad, de salud, de educación. Eso es lo que estamos ávidos. El pueblo de México quiere que le vaya mal al presidente López Obrador. Nadie en su sano juicio quiere que le vaya mal. Le va mal a él, le va mal a México. Como consecuencia nos llevan entre las patas por las decisiones mal tomadas. Punto. Cero corrupción, perdón. Antes las licitaciones estaban amañadas. Ahora ya no. Ustedes van a decir, ahí está, Hugo. Sí, lo que pasa es que ahora ya no hay licitaciones, es pura adjudicación directa. Los libros de texto gratuito, no sé cuántos libros de texto gratuito se estén dando a las primarias del país, porque son primarias oficiales y particulares. Pero por lo menos 50 o 60 millones de libros sí se les han de estar dando. Y el que los hace es el compadre del presidente. Pero no fue por licitación, fue por adjudicación directa. Me quiero imaginar que con las adjudicaciones directas, en donde no hay un parámetro para decir, bueno, tengo este costo de 10 pesos, tengo este costo de 11, pero a lo mejor el de 11 me conviene más porque es de mejor calidad. Ahora ya no. Ahora ya es lo que quiera el proveedor. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Es adjudicación directa. Entonces, ni eso de la corrupción.
vamos a bajar. Antes era, es que la corrupción, en el primer año de gobierno van a haber 500,000 millones de pesos más, porque vamos a abolir la corrupción. Perdón. A lo mejor el señor presidente en Palacio Nacional, y a lo mejor ahí adentro, a lo mejor no hay corrupción. Pero cualquiera de nosotros que salgamos, amiga, vaya a hacer algún trámite, alguna oficina gubernamental, la que usted quiera, y que le falte un papelito, uno. Eso es subsanable con uno de 200. Que lo paró el de tránsito porque se pasó un alto, eso es subsanable con un 100. Que no verificó, póngale 200 o 300 pesitos. Que no tiene la licencia, y eso lo vemos aquí en este pueblo mágico a diestra y siniestra, las licencias de funcionamiento. No importa, pon una lona, Benito Sánchez Asociados. Obviamente eso también cuesta una feria. ¿No hay corrupción? Y estamos hablando de un pinche municipio de 120,000 personas. ¿No hay corrupción? Pero ya no van a enfrentar hermanos con hermanos. Ahora vamos a ver la delincuencia organizada, ahorita de estar de manteles largos y de fiesta constante. Hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Los partidarios del uso de la fuerza dicen que no fue lo correcto, pero estaban de por medio muchas vidas de ciudadanos inocentes, reiteró. Estoy totalmente de acuerdo, señor presidente. Si se hubiera organizado bien el operativo para la captura de Ovidio Guzmán, no habría habido los 13 muertos que ya lo hay. Si se hubiera armado bien el secretario de Seguridad Pública, el secretario general, el general secretario y el almirante de la Marina, se hubieran organizado, como se organizaron para capturar al Chapo Guzmán en su oportunidad. Hubo muertos, pero cuando se hacen las cosas con las patas, cuando no se arma bien, y lo vamos a tocar en el siguiente tema, que porque el gobierno de Estados Unidos lo requería, un orden de aprehensión con fines de extradición. Pues yo no sé cómo sea el tratado de extradición con los Estados Unidos. Pues sí habría que decirle al licenciado Julio Scherer, que es el asesor jurídico de la Presidencia de la República, que el juicio de extradición es un juicio que aquí las autoridades se la pasan por el arco del triunfo. Sí, como lo hicieron con el Chapo Guzmán. ¿Dónde estuvo el juicio de extradición? En el momento que le presentaron la solicitud, en ese momento lo lanzaron. Perdón. Se tiene que llevar un juicio, acreditar la extradición, para que un juez diga, efectivamente, están las bases para poderlo extraditar, sí o no. Pero era la detención con fines de extradición. Es decir, que lo iban a detener, lo iban a poner en un avión y lo iban a poner ante las autoridades de la DEA que lo estaban requiriendo. Y ni eso supieron hacer. Y ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer la autoridad? No conocemos los alcances de la Guardia Nacional, porque los vemos pasar, pero sí los veo con armas. ¿Y de qué les sirven las armas si no las pueden utilizar? ¿Y qué pasa si va un convoy de Guardia Civil y los atacan? No pueden hacer ni madres. Si se hubiera hecho un buen operativo para la captura de este individuo, no hubiera habido muertes. Hubieron 13 muertos, regresaron a este señor Guzmán López para que se lo llevaran ya sin más panchos. Perdón, hay una cosa que se llama, y en la vida es, daños colaterales. Se hizo mal el operativo, el daño colateral iba a ser mayor. Ahora lo único que estamos diciendo a la delincuencia organizada, hagan lo que se les venga en su regalada gana. Quiten a la policía, ¿para qué la queremos? Si tenemos a las abuelitas para que les jalen las orejas. Pues sí, mejor quiten a la policía, se ahorren una lana, no importa que vayan 29,629 muertos en 10 meses, 400 más que en los últimos 10 meses del gobierno anterior. Pero los que decimos esos
somos conservadores, fifís y chayoteros. Me canso. Pues ahora vamos a hablar de esas 29.629 personas que han sido asesinadas en México, del pueblo, sin importar su clase social o socioeconómica, hombres y mujeres, niños y ancianos mexicanos. Durante los primeros 10 meses del gobierno actual. Dice, aunque en septiembre se registró un ligero descenso, la cifra de personas asesinadas en 10 meses marca el inicio del sexenio más violento del que se tenga registro. O sea, estamos hablando desde 1997, que a partir de ahí es cuando sale, hace 22 años, y esos son los primeros 10 meses más violentos que se tenga contabilidad en nuestro México. No sé si esos 29.629 ya están en los últimos 13 o los últimos 2 que fueron el día de ayer en Veracruz. Y ahí síganle sumando. Y de ahí sacamos el promedio de 4 personas, 3 por 4, 12, 120.000 damnificados. 120.000 parejas, hijos, que perdieron un ser querido porque fueron asesinadas. ¿Por cuántos? Quizás por otros 29.629 delincuentes. Vamos, ahora habría que localizar a las abuelitas de esos 29.629 delincuentes para que les lleguen a sus nietos. No, niño, eso no se hace. Dice, el pasado mes de septiembre se registraron 2.916 víctimas de homicidios y feminicidios en todo el país. Con ello, la cifra de personas asesinadas en los primeros 10 meses del actual sexenio asciende a 29.629 víctimas, el nivel más alto de violencia homicida para un inicio de sexenio del que se haya tenido registro. Increíble. Aun cuando en septiembre se registró un ligero descenso mensual, la cifra anual de homicidios y feminicidios en el 2019 se mantiene por arriba del 2018, que había sido el año récord en homicidios. El año más alto había sido el 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues ahora ya lo superó por 400 en los primeros 10 meses del gobierno del presidente López Obrador. Los datos oficiales actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en septiembre se registraron 2.825 víctimas de homicidio y 91 de feminicidio. Se trata de un promedio de 97 personas asesinadas todos los días. Yo no sé si esta instrucción sea solo y exclusivamente para el ejército mexicano, de que a los delincuentes ni con el pétalo de una rosa, porque donde sea también a las estatales y municipales vamos a estar un poquito más fregados. En comparación con agosto, donde el promedio diario fue de 98 homicidios diarios, se trata de una reducción. Además, esta cifra mensual de víctimas también es inferior a la de septiembre del 2018, en la que se registraron 3.045 asesinatos. Y esto lo estamos dando los datos oficiales y actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no una empresa fifí, chayotera, no, ellos. Aquí tenemos, perdón, nuestra buena amiga la licenciada Galván: ya no existe la lista de desaparecidos por parte del gobierno. Peña Nieto suspendió dicha lista. En ningún momento se está defendiendo al expresidente Peña, ni al expresidente Calderón, ni al expresidente Fox, ni al expresidente Cedillo, a nadie. De desaparecidos. ¡Wow! Es que si contamos los desaparecidos, licenciada, esa cifra se incrementaría en una forma atroz. Recordemos
un fatídico sexenio para Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, en donde le puso un nuevo mote a esto. No desaparición forzosa, con paradero desconocido. ¿Y nos extraña que cada día se encuentren fosas clandestinas? No, pero a esa cifra habría que aumentarle. Y a las cifras de los anteriores sexenios, ¿cuántos desaparecidos hay? ¿Quién sabe? ¿Cuánta gente por temor no se atreve a denunciarlo? Mucha. Dice, pese a lo anterior, la tasa de víctimas de homicidio y feminicidio de enero a septiembre de 2019 llega a 21.15 casos por cada 100.000 habitantes, la cual es superior a la de la 20.72 casos registrados en el mismo periodo del 2018. De mantenerse dicha tendencia, el país registraría en este 2019 un nuevo récord anual en violencia de homicidios. Con esto se nos borra la sonrisa de cualquier situación. Con esto ya no sabemos si salir de la casa vamos a regresar con vida. Y no sé cómo poder decir que me siento feliz, cuando hay 97 homicidios diarios en nuestro país. No sé cómo se puede coincidir ello. Y que Alfonso Durazo haya dicho que tuvo la anuencia del señor presidente en regresarles a Odilio Guzmán López, ¿a cambio de qué? De que mejor ya se fueran con su detenido y que, ay, váyanse, no hay bronca, ¿no? Pues ya no me maten más gente, ¿no? Increíble, pero cierto. Dice, respecto al acumulado del actual sexenio de diciembre del 2018 a septiembre del 2019, la cifra de personas asesinadas asciende a 29.629, de los cuales 28.782 corresponden a homicidio doloso y 847 a feminicidios. Y esperémonos tantito, ahora que ya no va a haber casas en donde se pueda ir a alojar a las mujeres violentadas, a lo mejor crece. Aquí tenemos nuevamente, hay más muertos en México diariamente que en el Medio Oriente y Palestina, por desgracia, y que en Siria, licenciado, que es un país conflictivo, y que en Pakistán, en donde están una de las guerrillas más atroces del mundo, aquí lo tenemos más. Pero aquí, pues, con que nos digan con que están feliz, no pasa nada. Con eso nos hacen sentir que estamos en jauja, en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Ya no corrupción, ya no... Mejor sigo leyendo. Se trata del arranque del sexenio más violento, al menos los registros estadísticos que datan de finales de la década de los 90, como se los comenté. A partir del 97 se lleva este fatídico conteo para saber en qué nivel de violencia estamos. Ya lo vemos. Pocos países en guerra tienen tantos homicidios como lo hay en México, en un país de paz. Pero ahora nuestra mejor policía van a ser las abuelitas. Esa va a ser nuestra mejor policía. Porque a lo mejor la abuelita tradicional a lo mejor todavía le da un coco al muchacho malcriado. Ahora, ni una caricia con el pétalo de una rosa. La tasa de carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso en los primeros 10 meses del gobierno del presidente López Obrador es de 19.48 casos por cada 100.000 habitantes, que en comparación con la tasa registrada en los primeros 10 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 13.06 casos, equivale a un crecimiento
poquito. De los primeros 10 meses de Peña Nieto, los primeros 10 meses del presidente López Obrador, ha crecido tantito, el 49%. Las 5 entidades que registran en este 2019 las tasas más altas de homicidios son Colima, con 63.40 carpetas por dicho delito por cada 100.000 habitantes. Le sigue Baja California con el 55.33, el tercer lugar está Chihuahua con el 43.42, Morelos con el 33.77 y el quinto puesto ocupa Guanajuato con 32.52. De aquí hay un panista, ya no sé decir Cuauhtémoc Blanco de cuál es, porque ahora sí que para donde se mueve el aire, ahí va Cuauhtémoc, y 3 priistas. Y se puede decir el presidente López Obrador, pero no son de mi partido, ¿eh? Pues vamos a habría que voltear a ver, y no sé cómo no está Veracruz aquí, pero a mí no me interesa en qué estados, a mí me interesa que las autoridades tengan peso, que las autoridades puedan hacer algo para bajar y disminuir este grado de inseguridad que lo vivimos día con día, y que cuando capturan al que presuntamente es un delincuente buscado e hijo del máximo delincuente que se ha castigado en la historia de nuestro país, al Chapo Guzmán, suéltenlo. Ya mataron a 13, ya suéltenlo. Y esos 13 muertos ahí se quedaron, ¿no? ¿Quién fue los que organizaron esa matanza, esas 13 inocentes personas que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada? Pues no los van a capturar, porque si capturan a cualquiera de ellos, vuelven a tomarlo y vuelven a hacer otro desmadre para liberarlo. ¿Por qué? Porque no les pueden disparar. Es algo tenebroso lo que estamos viviendo. Y vamos a ver de esas 13 personas, a ver si hay alguna carpeta de investigación. Ya lo dijo el fiscal general de la República, que se van a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecimiento, a ver si hubo algún implicado, para que, en el caso para la liberación de ese señor Guzmán López. Dicen, suman 13 personas fallecidas por el operativo fallido de Culiacán. Pero dice el señor presidente que no fue un operativo fallido, que dio la instrucción. Punto. Entonces ya no puede ser un operativo fallido. Fue una mala decisión por un mal implementamiento de un operativo policial. Pues el señor presidente dio el sí, eso es sí, y es el jefe de las Fuerzas Armadas del país. El secretario de Seguridad Pública del Estado señaló que de los 55 reos que escaparon del penal de Aguaruto, 47 continúan prófugos. Y lo seguirán, porque ¿cómo los van a detener? El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó que el número de personas fallecidas tras el operativo fallido del pasado jueves subió a 13. En entrevista para Radio Fórmula con el periodista Joaquín López Dóriga, el funcionario detalló que la información que tiene hasta el momento es de 13 personas muertas, 14 enfrentamientos, 19 bloqueos y 47 reos fugados de los 55 que habían escapado del penal de Aguaruto. ¿Quiénes iban para el alto? Pues aprovecharon, sacamos a uno, pues ahora sacamos a 55 reos más, ¿no? De los cuales 47 siguen prófugos, 48 siguen prófugos. Sin embargo, no dio a conocer cuántos militares y civiles hay entre los fallecidos. Que fueran civiles es un daño colateral, pero los militares, pero eso van. Saben que si iban a un operativo así, no se iban a encontrar a niños jugando con canicas, ni al trompo, ni al yoyo.
Era delincuencia organizada, perfectamente armada y capaz de dar la vida por rescatar a Guzmán López, a lo que fuera. No hablamos de un solo caído de la delincuencia. Hablamos de militares y civiles que estaban ahí en el momento menos indicado. No se habla de una sola baja de la delincuencia organizada. Y por lo que vemos, ni habrá. El enfrentamiento entre fuerzas federales y el grupo del crimen organizado se registró a consecuencia de un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Chapo Guzmán. El viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que durante los enfrentamientos, un oficial y 8 elementos de tropa fueron retenidos por hombres armados y horas más tarde liberados sin lesiones. 9 elementos del ejército mexicano. ¿Por qué los detuvieron? Porque no iba un convoy tras la captura. Una cuestión improvisada. Primero comenzaron diciendo las primeras versiones que es que les faltaba la orden de cateo para entrar al domicilio de Ovidio Guzmán López. Perdón, pero esos son errores infantiles, o es que somos demasiado estúpidos como para creerlo. Es decir, que llega el operativo a la casa de seguridad de ese señor Guzmán López, pero todavía no tenían la orden de cateo. Y en un momento determinado, y no lo digo, lo especifica la misma ley, y en caso de urgencia, podrá entrar la autoridad. Y en la flagrancia de un delito podrá entrar la autoridad sin una orden de cateo. Hagamos un pequeño análisis de lo que hemos platicado durante esta hora con 22 minutos. ¿Dónde va a estar la seguridad de nuestro país? ¿En manos de quién va a estar? Ya vimos que si es de la Guardia Nacional, que supuestamente para eso iba a estar. Ya vimos que no. Va a estar con la Policía Federal, mucho menos. Va a estar en las policías municipales y estatales, ¿con qué armamento? ¿Con qué equipamiento? Y vamos a dar la seguridad. A la mayor parte de los 2.530 municipios que tenemos en nuestro país, la Policía Municipal está con un armamento mediocre, para abajo lo que le quieran poner. Quizás las policías estatales tienen con un mejor equipamiento, pero la orden federal va a ser a todas las policías del país no confrontar a la delincuencia, o cómo se le va a confrontar. Es una de las preguntas que nos queda en el tintero, que digo, ¿cómo se va a confrontar? Ok, mataron a 13 personas inocentes, lo sacan de un penal, a Ovidio Guzmán López, lo sacan de un penal. Hay 48 reos todavía prófugos, se escaparon 55, es decir que no fueron nada más por uno. Pues aprovechando, por docenas salen más baratos. Entonces fueron 56 los prófugos. Entonces, cada vez que se detenga alguien, van a entrar. Ahora, si están en la cárcel, ¿dónde está la posibilidad de la orden de cateo? Que estaban diciendo, es que estaban esperando que un juez firmara la orden de cateo. Para entrar a un penal no se necesita una orden de cateo. Lo decíamos al principio del programa. En el Washington Post decían, es que fueron por 2. Y a nosotros, nuestras autoridades, a 5 días de distancia, dicen que iban por 1. Pues iban por 1 y salieron 56. ¿Dónde estaba el equipamiento de esta prisión? ¿Qué hicieron en esta prisión por tratar de no permitir esta fuga de reos, incluyendo al hijo de Chapo Guzmán? Cualquier cártel que haya va a decir, es que ya podemos hacer lo que querramos, y la ciudadanía nos quedamos indefensos. 29.629 homicidios.
¿con qué seguridad salimos de nuestras casas? ¿O con qué seguridad nos quedamos en nuestras casas? Dice, es que yo no voy a poner al pueblo contra el pueblo, perdón. No sé si, salvo su mejor opinión, ¿qué pueblo bueno y qué pueblo malo? Y si no vamos a hacer nada en contra de la delincuencia organizada y en contra de los delincuentes, ¿qué se va a hacer? ¿Le va a seguir diciendo el señor presidente que a las abuelitas de los delincuentes que les jalen las orejas? ¿Supieron qué pasó con esos 100 pseudo estudiantes, porros, delincuentes que actuaron el 2 de octubre en contra de comercios, en contra de todo? ¿Supieron qué pasó con esos 100? ¿Hubo un detenido? No. Es decir, hubo un cordón humano de solidaridad de 12,000 trabajadores del gobierno federal y de la Ciudad de México para tratar de convencer a esos jóvenes descarriados, porque según nuestra lista de delincuentes a lo mejor se pudiesen ofender. Y no hay ni un solo detenido, ni uno. ¿Qué va a pasar con la mafia organizada, el cártel de Sinaloa? Van a agarrar una fuerza impresionante. Dice la licenciada Galván, Durazo está en espera de ser gobernador de Sonora. Como el secretario de Relaciones Exteriores hizo declaración sobre lo sucedido en Sinaloa y no la secretaria de Gobernación, todo está patas para arriba. Cierto, le correspondía a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Es la encargada de los asuntos internos del país, pero hay que recordar, licenciada, que aquí no hay secretarios de Estado. Aquí es el señor presidente de la República quien manda. Los secretarios son figuras decorativas. Que si Durazo que quería ser gobernador, pues a lo mejor, ahora que termine Claudia Pavlovich su mandato en Sonora, pues a lo mejor Morena lo escoge. Los pobres sonorenses, ¿no? Si así fue para organizar un dispositivo para la captura de un hombre, no me quiero imaginar lo que va a pasar con el estado de Sonora. Que sale el carnal Marcelo a decir lo sucedido en Sinaloa cuando la persona indicada debía de haber sido la secretaria de Gobernación, la exministra, que de esos casos debería de conocer, pero bastante más. Para mí el mejor elemento del actual gabinete, sin duda alguna, es el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Eso sí, no me queda ni la más mínima duda. A lo mejor lo traiciona la edad, porque ya de ser él el candidato del presidente para sucederlo, si es que su idea es suceder, que también me quedan mis dudas, tendría 66 años. Ya se está quitando la edad, Marcelo. Estudiamos juntos en tercero de secundaria en el Colegio Madrid y es de mi misma edad. Tengo tantito así más de 60, pero él dice que acaba de cumplir 60. Ya se está quitando por lo menos 2 añejos, ya se los está quitando. Pues si llega un candidato a la presidencia de 65, pues que no llegue un candidato de presidencia a los 66, ¿no? Para que termine a los 72. Y como bien dice nuestra radioescucha, la licenciada Galván, eso está patas para arriba. De seguridad ni hablamos. De fuentes de trabajo. Eso es un tema prohibido, ¿no? Como me mofo, como me burlo de las autoridades cuando están en campaña. El taco placero cargando al niño y el beso a la abuelita. Siempre para que salgan en la bonita fotografía. Y promesas. Todas, hombre. Crecimiento del 4%. Crecimiento del 0.1%. Bueno, pues son promesas de campaña. Ya dijo el señor presidente que para el próximo año vamos a llegar al 1.5%. Ya el Banco de México le dijo que no,
que si hay un progreso en la economía del país, pudiésemos llegar a crecer al 0.9%. Pero recuerden que todavía nos faltan 2 meses y medio para terminar este año 2019 y pudiésemos estar en 0% de crecimiento. Pero, patas para arriba, licenciada, con todo respeto, se me quedó muy corta. Estamos hechos bolas, ya no sabemos, con tantas mañaneras, con contestaciones a medias, con periodistas a modo. En el noticiero de Joaquín López Dóriga, todos los miércoles sale un analista diciendo cuántas veces ha repetido cuántas palabras, y en una ocasión salió que en el 90% de las ocasiones los periodistas que están en la primera y la segunda fila son los que más preguntas le hacen. Los que están de la tercera para atrás no son tomados en cuenta. Y de los que están sentados en las 2 primeras filas, hay 8 consentidos del señor presidente, que son los que primordialmente les responde a ellos. Entonces, en mi pueblo les llaman paleros, ¿no? No sé en Palacio Nacional cómo se les denomine. Preguntas a modo, preguntas ad hoc, preguntas para poderme lucir, preguntas para decir verdades a medias. Porque era situación de que se hubiera puesto el señor Durazo en el micrófono en el Palacio Nacional diciendo cómo habían hecho el preparativo para la captura de ese señor, o qué es lo que iban a hacer, porque nos están diciendo captura, pues están diciendo que saben el reclusorio, que se escaparon junto con el 55, que estaban esperando una orden de cateo. No, mejor dice mamá que siempre no con la orden de cateo porque estaba en un penal estatal. No nos dicen las verdades. Lo único que sabemos es que el señor presidente dice: yo apoyé, yo di autorización para que soltaran a Ovidio Guzmán López. Y los otros 55 que se escaparon junto con él, ¿quién dio la autorización? Me pregunto porque tampoco le hicieron esa pregunta. Si se escaparon 56, el señor presidente autorizó 1, los otros 55, ¿quién dijo? Salió la abuelita saliendo como aval de los otros 55 para decir que ahora sí le iba a decir a sus nietecitos que se portaran bien. No lo sabemos. Y ahora nos vamos con otro periodista, Rubén Cortés de Canela Fina, y dice: uno anula la DEA y otro anula al ejército. Y está bien curioso este reportaje. Dije, en estos tiempos de política devaluada, aquí el señor Cortés se vio por demás suave, por demás tranquilo, al decir, en estos tiempos de política devaluada, no devaluada, donde ya no existe la política y existe el engaño permanente. Seguramente no habrá consecuencias en las relaciones futuras de México y Estados Unidos, pero para uno y otros gobiernos, los hechos irreversibles de la captura y liberación de un capo de la droga en Culiacán el pasado jueves son: 1. Que el de México hizo ver a su ejército como una fuerza coercitiva que claudica ante el cumplimiento de su deber. Lo que hemos comentado durante estas horas con 34 minutos. ¿Qué hizo el ejército? Me rindo. Mejor, dice mi mamá, que no hago nada. Me hago güey, volteo para otro lado, y lo que tenga que pasar, pues que me lo diga mi general, mi coronel, el jefe de las Fuerzas Armadas, el secretario de Seguridad Pública Federal, y yo obedezco. Dice: México detuvo y liberó por alarma, ante la posible respuesta del cártel de Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.
a quien detuvo para cumplir una orden de captura y extradición girada por la DEA por cargos en Estados Unidos de conspiración para traficar drogas. Perdón, pero que los pinches gringos también se pintan solos. Tenían la intención de traficar, aquí lo dice, conspiración, quería, no lo ha hecho, pero ya los gringos ya lo quieren poner junto a su papá, para que también le den cadena perpetua, como si los gringos capturan a él, se van a volver locos en Perico, se van a volver locos los gringos. Y el gobierno de México dice, tiene conspiración, tenía pensado, estaba planeando traficar drogas, deténganlo. Y el juicio de extradición, papá, es mejor nos olvidamos, ¿no? El gobierno mexicano zanjó el asunto con el argumento de que, de haber actuado distinto, todos los mexicanos no estaríamos ahora con esta tranquilidad espiritual. Perdón, insisto, soy muy torpe. Me voy a permitir volver a leer, a ver si mi diminuto cerebro me da para entenderlo. El gobierno mexicano zanjó el asunto con el argumento de que, de haber actuado distinto, todos los mexicanos no estaríamos ahora con esta tranquilidad espiritual. No, pero quizás estaríamos con la tranquilidad de que esos zánganos, estos mafiosos, esta delincuencia organizada, no estuviera libre. O el líder de esa banda delincuencial no estuviera libre. Pero nos queda el espíritu tranquilo, el alma tranquila, de que hicieron lo correcto. Se trata de una displicencia perturbadora. Hace 50 años de lucha contra las drogas por ser el mayor flagelo que azota al mundo. En Estados Unidos provoca al año 70,000 muertes por sobredosis y en México 150,000 por enfrentamientos. El doble de muertes en México, en Estados Unidos, allá por sobredosis, aquí por enfrentamientos. Pero hay que seguir complaciéndolos y decirle a los soldados, no hagan nada. Pues vamos a continuar con esto. Dice, sin embargo, a ambos, están hablando del presidente Donald Trump y del presidente López Obrador, les importa más perseguir a los migrantes, contra quienes el presidente estadounidense sugirió dispararles a las piernas, colocar alambradas electrificadas y fosos infestados de caimanes y culebras. Dijo algo el presidente López Obrador, por los migrantes centroamericanos y por los que siguen siendo migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. No, perdón, pero yo no lo he escuchado. Dicen, hay que colocar, primero hay que dispararles a las piernas, ¿no? Como si fueran animales. Peor. Hay que colocar alambradas electrificadas para que se electrocuten. O, en su defecto, hay que hacer unas fosas infestadas por caimanes y culebras para que o un cocodrilo se los coma o una serpiente los muerda y fallezcan. Y ahí miren, calladitos, 27,000 soldados están en ello. Nunca en la vida moderna de nuestro país, hablando desde 1904, con los niños de Morelia, que fueron los primeros refugiados españoles. México ha abierto la puerta infinitamente. 1904 la primera vez, desde el 39 con la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 y 70 chilenos, argentinos, que estaban contrarios a sus regímenes, estuvieron siempre con las puertas abiertas. No recuerdo que se hayan implementado. Teníamos 5,000 elementos del Instituto Nacional de Migración, que lo único que hacían eran tranzas, sobre todo en el sureste, y sobre todo con mujeres, en donde las detenían, las obligaban a prostituirse en el sureste de la República, bajo
la anuencia de los diferentes municipios, cobrando. Y ahora no son 5,000 integrantes del Instituto Nacional de Migración, ahora son 27,000 soldados. Y eso lo aplaude el presidente Fox, el presidente Trump. Y si eso no es suficiente, dispárenle a las piernas, pongan rejas electrificadas, hagan una fosa en donde tengan que caer, donde haya cocodrilos y víboras. Y México calladito se ve más bonito. ¿Cómo? Hay una fuente de empleos impresionante en nuestro país, un crecimiento de ese 4% cacaraqueado durante 12 años, y el crecimiento es del 0,1%. Y no lo dijeron los fifís, lo dijo el gobernador del Banco de México. Dice, tengo que usar a México porque los demócratas no quieren arreglar nuestro defectuoso sistema migratorio. Y si no, ahí están los pinches mexicanos, ¿no? Ahí está la Guardia Nacional para proteger a los gringos de los migrantes. De enero a agosto del 19, México rompió récord de mayor número de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses deportados desde el 2015, al echar del país a 102,314, frente a los 62,746 en el mismo periodo del 2018. Casi el doble. A eso dedica México su ejército, mientras agarra y libera a uno de los delincuentes más buscados. En junio recorrió el mundo una fotografía de la AFP de 2 militares mexicanos armados hasta los dientes, correteando a una mujer y 2 niñas en Ciudad Juárez que avanzaban hacia la frontera. A eso sí, no hay paz y amor. Ahí no hay somos hermanos. Ahí sí la Guardia Nacional puede dispararles o corretear a 2 niñas, una mujer y 2 niñas. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? México, mientras agarra y libera a uno de los delincuentes más buscados, en junio, hace 3 meses, recorrió el mundo una fotografía de 2 militares mexicanos armados hasta los dientes, correteando a una mujer y 2 niñas en Ciudad Juárez que avanzaban hacia la frontera. Para esos no hay misericordia, para esos no son pueblo, para ello no somos hermanos. Pero para soltar a un delincuente, ¿sí? ¿Esa va a ser la política? ¿O es la política rastrera que hemos tenido durante los últimos 70 años? Sí, señor presidente, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un sí total, un sí absoluto. Lo que nos pida. Así de fácil. Para bien o para mal de los mexicanos, eso no importa. Que le tiren a las patas, sí. Que nos digan que los hombres que atraviesan la frontera en busca de un mejor trabajo, ya no en busca de un mejor trabajo, en busca de un trabajo en donde puedan dar de comer a sus hijos, son delincuentes y asesinos. Y a las mujeres que dejan todo para irse a buscar un trabajo, son prostitutas. ¿Quién dijo algo? Nadie. Pero hay que hacerle caso a Donald Trump, que dicen, si se pasan balacén, a quien sea hombre, mujer, anciano, niño, no importa, un balazo a las piernas, es mexicano, nicaragüense, hondureño, no importa, perdón, pero detienen y liberan a una persona buscada. Está bueno, para eso sí. Uno de los soldados cargaba un fusil de asalto AR-15 de 5.56 milímetros, con un cargador de 25 balas, mientras que su compañero tenía agarrada con las 2 manos a la mujer y a otra niña que corría despavorida. Las 3 iban llenas de maletas y mochilas. Me quiero imaginar que eran unos delincuentes esos niños y esa mujer, ¿no? A lo mejor llevaban granadas en sus mochilas, ¿no? No ropa, no, armas.
eso sí, pero no había que confrontar a la delincuencia organizada. Eso es hacer justicia, eso es paz y amor, eso es ser feliz, feliz, feliz. Me canso que sí. Pero el jueves entregaron las armas y dejaron libre a un Cato. Esos son los hechos. Lo demás es la pura cuarta transformación. ¿En qué va a parar esto? No lo sé. Buenos augurios. No le veo. Ojalá y sí. Ojalá y el equivocado sea yo. Y yo sea el primero en salir ante ustedes a decir, perdón, me equivoqué. La cuarta transformación funcionó y funcionó también que hay paz, hay seguridad, hay medicinas, hay escuelas, se respira ese ambiente de tranquilidad. Ojalá. Y el Eterno me dé la conciencia para pedir una disculpa y decir, me equivoqué con las situaciones erradas que para mí está cometiendo la cuarta transformación. Y en ese momento dejo hasta el micrófono. El búho se va a dormir, vámonos, otra cosa. Pero mientras sigamos viendo pan con lo mismo y que digan que México es un país feliz, 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 paz y amor, me canso ganso, va que va. Y mientras haya un país dividido, o que lo quieran dividir, el pueblo bueno y los conservadores, fifís, chayoteros. Que en vía de mientras hay que ver que solo fue el 6% de diferencia de votos. Que si bien es cierto, ese 47% que votó en contra del presidente López Obrador, votó por 4, 5, 6 partidos diferentes. Y que la diferencia fue abismal entre el primero y el segundo lugar. Sí, pero fueron 47%, pero diario nos dicen fifís, diario nos dicen reaccionarios, diario nos dicen conservadores. No hay dos pueblos, señor presidente, es uno solo. Punto. Y no he encontrado a un presidente en México que se haya referido a la oposición, como sea, tratando de dividir al país en dos. Hacer una confrontación, porque lo que se está haciendo es una confrontación. El pueblo bueno está en todas las etapas sociales, socioeconómicas de nuestro país. Y el pueblo malo está en todas las etapas socioeconómicas de nuestro país. Hay gente muy buena que pueda vivir en Bosques de las Lomas. Y hay gente muy buena que pueda vivir en una ciudad perdida. Y hay gente muy mala que pueda vivir en Bosques de las Lomas. Y gente muy mala que pueda vivir en Nezahualcóyotl. Es un solo pueblo. Los buenos y los malos están en ambos extremos. Punto. Pero no estén dividiendo diario. Mis oponentes, los conservadores, los fifí, chayoteros. Ya vas. Nos quedamos con... Nada más para que vean ustedes. Esto me quiero imaginar que lo hizo un chayotero. Programas sociales del gobierno de AMLO seguirán sin reglas de operación en el 2020. No hay reglas de operación. Es a lo que se le va ocurriendo al señor presidente durante la mañanera, y esos son los temas. Hay que poner reglas de operación. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me pregunto y les pregunto, y ojalá y me saquen de esa duda. ¿Para qué queremos tanto secretario de Estado si el que manda, decide y determina está en Palacio Nacional? Y lo he dicho, y lo repito, y lo reitero, plenamente convencido. Si ha habido un presidente autoritario en México, ese se llamó Luis Echeverría Álvarez. Al grado de decir, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Bueno, pues ahora, a ver quién me dice que no están en igualdad de condiciones. Autoritarismo puro. En ese entonces, dijo Luis Echeverría, la finanza se lleva en Los Pinos, cuando la Secretaría de Hacienda estaba en Palacio Nacional.
Ahora, la finanza se lleva en el Palacio Nacional porque ahí está el presidente. Si eso no es autoritarismo, ¿cómo se llama? Si lo que hacía Luis Echeverría en invitar a jefes de Estado y la comida se servía con agua de tamarindo y agua de Jamaica, pues ahora creo que la fecha más significativa para los mexicanos es el 16 de septiembre y ahora nos refinamos los tacos. Populismo puro y autoritarismo puro. Amigos, amigas, las 5:54. Llegamos al final de la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Hoy tuvimos de las dos. La denuncia ciudadana, en donde nos dicen que ya no va a haber medicamentos, ya no va a haber falta de medicamentos en municipios apartados. Bueno, en el municipio de Tlalnepantla creo que no está tan apartado. A lo mejor el municipio de la Miguel Hidalgo, en el DF, a lo mejor ahí sí se llegan, el único medio de transporte es el burro, entonces están las lomas de Chapultepec, todo eso, ahí. Pero la señora María del Carmen Rueda le hace falta estos 2 antibióticos, y si alguien del público conoce alguna fundación o asociación civil en donde pudiéramos ayudarle a la señora Angélica Rueda a conseguirle gocerilina o Soladex, fármacos para el cáncer, y que tienen un costo de 8,000 pesos para una duración de un mes. Si alguien de ustedes, se lo vamos a agradecer en GB Radio, y la familia de la señora Angélica Rueda se los va a agradecer de por vida. Su esposo es herrero. O comen, o le compran el fármaco a la señora, a la esposa, o a la madre de los niños, porque si no, va a morir. Y estuvo nuestra denuncia ciudadana, y que nos ven, sigan diciendo que el sol, que ya se está regularizando todo, pues ya se regularizó, para que los municipios más extremos de la República tengan sus medicinas. Pues no hay en Tlalnepantla un inmunodepresor, y no hay en el Hospital de la Mujer medicamento para el cáncer de mama. Bravo, señor secretario de Salud, hace muy bien su trabajo. Y hoy estuvo con el señor presidente. Entonces me quiero imaginar que el señor presidente también lo felicitó, al igual que al excelso, y como bien dice la licenciada Galván, futuro gobernador de Sonora, el señor Durazo, por su excelso trabajo. Amigos y amigas, los invitamos a que continúen con la mejor música en inglés y en español en toda la radio. El día de mañana, no se pierdan, de 8 a 10 de la noche, los recuerdos del ayer con Luis Enrique Cabrera, los mejores éxitos en español, nada más, ahí lo estamos transmitiendo por nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx. Y el miércoles, Cocinando con Amor, y si me lo permiten, por la tarde, La Hora del Búho. Su servidor y amigo Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una muy bonita tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes.